se encuentra una tierra de grandeza épica y leyenda imperecedera. Un lugar de picos elevados cubiertos de niebla y nieve. De cañadas accidentadas que han conocido la guerra y la tragedia. De lagos escalofriantes que tal vez oculten monstruos y espíritus fantasmales. Donde se revelan misterios del pasado. Y donde siguen enterrados los secretos más desconcertantes de épocas más actuales. El hogar del niño que nunca creció. La tierra donde Braveheart combatió con un poderoso enemigo. El lugar de nacimiento de leyendas del rock, de gigantes de acero y de una maravilla mecánica inigualable. Un país donde los golfistas pueden acabar en el infierno o donde los jóvenes príncipes hallan la felicidad romántica. Donde a la tradición se le da un nuevo giro y donde se le da forma al futuro. Un pueblo orgulloso de su historia y de su cultura, que está decidido a mantener vivo ese espíritu. Esto es Escocia, distinta como la habías visto antes. Gran Bretaña desde el aire, Escocia. Existen muchas maneras de contemplar las maravillas de Escocia, pero os aseguro que el piloto retirado Sam Cervantes tiene una de las más tranquilas. En lugar del ruidoso avión de pasajeros que pilotaba antes, ahora surca los cielos en su planeador monoplaza. Una vez que el avión remolcador lo libera, Sam se eleva tranquilamente sobre la campiña escocesa alcanzando una altitud de hasta 4 kilómetros. Hoy sobrevuela los alrededores del lago Lee, una de las reservas naturales más famosas de Escocia. Sant ha recorrido distancias de casi 1000 kilómetros en un solo vuelo y hace poco ha permanecido en el aire nada más y nada menos que 15 horas. Dice que planear es como el surf, pero en lugar de olas coge corrientes de aire. Aquí Sant halla la libertad, pero para una famosa reina, el lago Leven fue una prisión. En una diminuta isla del lago descansan los restos de un castillo medieval. En 1567 albergó a una ilustre prisionera, María I de Escocia. Traída a este lugar por los nobles escoceses tras una rebelión, María pasó gran parte de su cautividad en la grandiosa y sombría Torre Glassy, donde se quejó de no disponer de una cama adecuada y de un objeto propio de alguien de su estatus. Mientras estaba allí, obligaron a María a abdicar en favor de su hijo Jaime, que aún era un bebé. Tras permanecer recluida 10 meses, aprovechó la borrachera de sus captores durante una fiesta del 1 de mayo y escapó atravesando el lago. Luego huyó a Inglaterra para nunca regresar a Escocia. Pero la reina Isabel I veía a María como una amenaza para su poder y en 1587 la juzgaron y la ejecutaron. La prisión solitaria de María en el lago Leven se encuentra a menos de 32 kilómetros al norte de la capital de Escocia, Edimburgo. La gente se siente atraída por este paisaje espectacular formado a partir de un volcán que se extinguió en el año 8500 a.C. Situada en el estuario del río Forth, hoy en día Edimburgo es el hogar de casi medio millón de personas. Robert Louis
Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro, describió una vez su ciudad natal como un sueño de sillería y roca viva. Edimburgo está construida sobre 7 colinas, como Roma, y al igual que Roma, es célebre por su espléndida arquitectura. Cuenta con más edificios protegidos que cualquier ciudad del mundo. La histórica fortaleza del castillo de Edimburgo se alza sobre una roca de 76 metros sobre la metrópolis. En este lugar se ha erigido un castillo real desde al menos el reinado de David I en el siglo XII. Innovación, invención y creatividad han sido siempre los lemas de Edimburgo. Fue la primera ciudad del mundo en tener una brigada de bomberos y fue el lugar de nacimiento de algunos de los científicos más célebres de la historia. En agosto se celebra el Fringe, el festival de artes escénicas más grande del mundo. Músicos, bailarines, actores y cómicos acuden desde lugares de todo el planeta para actuar en los más de 300 escenarios que se reparten por la ciudad. A lo largo de la Royal Mile, la antigua calle adoquinada que serpentea por el corazón de la ciudad, los artistas callejeros compiten por el espacio con aquellos que prueban todos los trucos conocidos para promocionar sus espectáculos. La compañía Flying High Theatre ha venido con su obra Querida Lucy, que cuenta la historia de las mujeres que se quedaron en casa cuando sus seres queridos partieron a luchar en la Primera Guerra Mundial. Más arriba, Corey Pickett, de Australia, utiliza sus habilidades circenses para entretener al público. Su espectáculo enérgico y excéntrico cautiva a jóvenes y mayores por igual. No muy lejos de allí, se alza una aguja en honor a otro individuo cautivador, el escritor Sir Walter Scott. Nacido en Edimburgo hace casi 250 años, Scott cautivó a los lectores con sus historias de aventura y romance, incluidas las novelas clásicas Rob Roy y Ivanhoe. Durante su vida, Scott se convirtió en un icono nacional muy querido. Esta oscura torre gótica se terminó en 1844, 12 años después de la muerte de Scott. Contiene numerosas esculturas de personajes que habitaban en muchos de sus libros. En la base, el propio Scott ha quedado inmortalizado en el mármol blanco reluciente, con su querido perro, Maida, a su lado. Aquellos con buena resistencia física pueden subir los 287 escalones de la escalera de caracol hasta la cima del monumento y tendrán como recompensa las magníficas vistas de la ciudad. Pero nada ofrece mejores vistas de Edimburgo que Arthur's Seat, un lugar de 350 millones de años plagado de mitos e historias extrañas. Nadie sabe con seguridad el origen de su nombre, pero algunas crónicas antiguas cuentan que ahí se encontraba Camelot, el reino legendario del rey Arturo y sus nobles caballeros. En 1836, 5 muchachos que cazaban conejos en la colina encontraron un juego de 17 ataúdes diminutos que contenían figuritas de madera vestidas. ¿Era un antiguo ritual olvidado? ¿Una obra siniestra de brujería? El verdadero propósito sigue siendo un enigma desde entonces. Sin embargo, no es ningún misterio por qué todos se sienten atraídos hacia la cima de esta antigua colina. Lejos del bullicio de la ciudad, en las profundidades de un bosque de Perthshire, está ocurriendo algo fuera de lo normal. Finley Wilson y su amigo, el ex bailarín profesional Allen Lambie, han venido a practicar yoga forestal. Pero estos chicos han decidido cambiar el chándal por un atuendo más patriótico. A Finley se le ocurrió la idea en 2017 y desde entonces los vídeos de sus sesiones de yoga ataviado con un kilt lo han convertido en sensación en internet. Cree firmemente en el poder que ejerce el yoga
sobre el bienestar físico y mental. Con más de 10 años de experiencia, ahora es capaz de hacer las posturas más complicadas, ayudado sin duda de la amplitud de la vestimenta nacional escocesa. El sentimiento patriótico está muy arraigado en Escocia. Dominando la ciudad de Stirling, en las riberas del río Forth, se encuentra un monumento imponente a un héroe nacional, William Wallace, más conocido por millones de aficionados al cine como Braveheart. Hace más de 700 años logró unir a muchos de los clanes rebeldes de Escocia para resistirse a la invasión de Eduardo I de Inglaterra, un rey tan tiránico que se le conocía como Maelus Scoton, el martillo de los escoceses. La rebelión de Wallace marcó el inicio de la primera guerra de independencia de Escocia, que duraría más de 30 años. En 1297, a un tiro de piedra de este lugar, Wallace y sus hombres se enfrentaron a uno de los ejércitos ingleses más poderosos que había pisado Escocia. Cuando las tropas inglesas intentaron cruzar el río Forth, los rebeldes atacaron con sus lanzas levantadas hacia el enemigo. Mataron a miles de soldados ingleses y se dice que el río se tiñó de rojo con la sangre. Para los escoceses, su victoria en la batalla del puente de Stirling fue una de las más memorables. Para los ingleses, una derrota humillante. En la película galardonada de Mel Gibson, Braveheart, la batalla es una de las escenas principales. Pero en la versión de Gibson no hay puente ni río. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es Hollywood. Tras la derrota de Wallace en la batalla de Falkirk, surgió otra figura que al final conseguiría la independencia de Escocia, Robert de Bruce. Durante años, Bruce mantuvo una guerra implacable contra los ingleses. El rey Eduardo II estaba decidido a acabar con aquel rebelde problemático y en 1314 se dirigió al norte, al castillo de Stirling. Los ejércitos de Bruce y Eduardo se encontraron en las sombras de la gran fortaleza, un lugar llamado Bannockburn. Aquí los escoceses lograron una victoria aplastante sobre los opresores ingleses. Los ingleses tardaron 14 años más en reconocer la independencia total de Escocia. Bruce había ganado la lucha de toda su vida. Murió al año siguiente, en 1329. Durante siglos después de su muerte, el lugar exacto donde descansaban los restos del rey Robert fue un misterio. Pero entonces, en 1818, unos obreros hicieron un descubrimiento extraordinario en la abadía de Dunfermline, a menos de 32 kilómetros de Stirling. Dentro de una bóveda encontraron un esqueleto envuelto en un sudario dorado, los restos de Robert de Bruce. Volvieron a enterrar el cuerpo con la pompa y ceremonia apropiadas, y en la torre de la abadía colocaron 4 sencillas palabras hechas en piedra: Rey Robert de Bruce. Durante más de 8 siglos, todos los monarcas de Escocia fueron coronados aquí, cerca del pueblo de Scone. Hoy en día, este lugar está presidido por el gran edificio del Palacio de Scone, pero no es aquí donde se celebraban las coronaciones. No muy lejos hay un montículo cubierto de hierba conocido como Moot Hill. En él descansaba un pedestal como este, una piedra sagrada de la que se decía que era la almohada en la que Jacob descansaba cuando, según la Biblia, tuvo una visión de los ángeles. Aquí era donde los monarcas se colocaban para recibir la corona. La
piedra que ahora yace aquí es una réplica. En 1926, Eduardo I de Inglaterra cogió la original de su sitio y se la llevó a la abadía de Westminster, en Londres, donde permanecería durante casi 700 años. Luego, en la Navidad de 1950, la piedra desapareció de repente. Pasarían meses antes de que se resolviera el misterio de su desaparición. La abadía medieval de Arbroath, en la costa noroeste de Escocia, fue en su momento el recinto religioso más rico del país. Las ruinas de magnífica arenisca roja todavía recuerdan el esplendor antiguo. La mañana del 11 de abril de 1951, los guardianes de la abadía hicieron un descubrimiento extraordinario. En la zona del altar, envuelta en una bandera escocesa, hallaron una piedra grande y rectangular. Piedra de Scone. Posteriormente, unos estudiantes escoceses confesaron haber robado la piedra en Westminster. Cuando decidieron dejarla en la abadía de Arbroath, estaban haciendo una declaración política poderosa. Porque en 1320, cuando los escoceses se encontraban en medio de su implacable batalla contra el régimen inglés, un grupo de nobles acudió a este lugar para hacer una declaración solemne. Proclamaron que Escocia era un país independiente que valoraba la libertad por encima de todo. Porque mientras queden al menos 100 de nosotros, nunca nos rendiremos. No es en verdad ni por la gloria, ni por la riqueza, ni por el honor por lo que luchamos, sino por la libertad, a lo que ningún hombre honrado renuncia sino con su vida. Unos 450 años después, la Declaración de Arbroath inspiraba una de las manifestaciones más famosas de libertad, derechos humanos y autodeterminación que se han escrito, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Y la piedra de Scone? Regresó oficialmente a Escocia en 1996. Ahora está guardada en el castillo de Edimburgo. Escocia tiene a sus héroes y leyendas del pasado, pero también tiene otros del presente. Estamos en el Club Deportivo Dunblane, al norte de Stirling, y aquí es donde Andy Murray cogió por primera vez una raqueta de tenis. Murray solo tenía 3 años cuando su madre Judy lo trajo a jugar por primera vez. A los 8 años ya jugaba con adultos en la Liga del Distrito. 17 años después, en 2012, ganó el Open de Estados Unidos y un año más tarde se convirtió en el primer tenista británico en ganar el título individual de Wimbledon, en 77 años. Judy todavía viene a jugar y cuando Andy viene a la ciudad suele pasar por el club para darles consejos a los chicos. Quién sabe, una futura superestrella del tenis podría estar hoy jugando aquí. Murray ha contribuido en la ciudad de otras formas. En 2013 compró el hotel Cronwick's House y volvió a inaugurarlo 5 años después como destino de 5 estrellas. Aquí celebró su boda con Kim Sears en 2015. Por supuesto, dispone de una cancha de tenis, donde a las empleadas Caitlin Stewart y Bryce Lecherneux-Bechel les encanta jugar algún partido durante su descanso. Aunque Andy Murray creció en Dunblane, en realidad nació en la ciudad más grande de Escocia, Glasgow. Durante años tuvo fama de ser una ciudad violenta, ruda y peligrosa, pero ahora se ha reinventado para convertirse en un lugar dinámico y de moda. Famosa por haber sido fundada por Sam Mangold en el siglo VI, Glasgow pasó de ser un pequeño asentamiento en la ribera del río Clyde a ser una de las salas de máquinas de la revolución industrial. Hubo un tiempo en que Escocia fue la constructora naval del mundo y el núcleo de la industria se encontraba aquí, en la ribera sur del río Clyde. A principios
principios del siglo XX, un quinto de todos los buques que navegaban por el mundo se construían aquí. Una enorme grúa aún se yergue en Queen's Dock, como símbolo de orgullo de la industria naviera y del legado de ingeniería de la ciudad. La grúa Finestone se montó en 1932. Se utilizaba para levantar las cargas más pesadas, como las locomotoras que se exportaban a todo el mundo. Con el declive de la construcción naval, extensiones enormes de las zonas portuarias de Glasgow quedaron en ruinas, pero ahora la arquitectura moderna y resplandeciente ha ocupado el lugar de los muelles y astilleros abandonados. El Scottish Event Campus es la sede de dos recintos sorprendentes a nivel visual. Aunque en un principio se le llamó Auditorio Clyde, por motivos evidentes, a este edificio tan llamativo se le conoce mejor por su apodo, el Armadillo. La idea de los diseñadores era representar una serie de cascos de barcos entrelazados para reflejar la herencia de construcción naval de la ciudad. El SS Hydro es una de las salas con más programación del mundo. La inauguración oficial se celebró en 2013, con un concierto de la leyenda e hijo predilecto de Escocia, Sir Rod Stewart. Como muchos edificios diseñados por la famosa arquitecta Zaha Hadid, el Riverside Museum solo se puede apreciar desde arriba. Su diseño en forma de olas está inspirado en la historia marítima de Glasgow. El edificio alberga el Museo del Transporte. La sala principal está presidida por una locomotora impresionante que se fabricó en la ciudad para la compañía ferroviaria de Sudáfrica en los años 40. Atracado delante del museo está el Lily, un barco con el casco de acero y 3 mástiles fabricado aquí en 1896. Otro recordatorio del legado histórico de esta ciudad. Pero los astilleros produjeron algo más que barcos. En 2017 aparecieron 3 murales en distintos lugares de Glasgow para celebrar el 75 cumpleaños del hijo vivo predilecto de la ciudad, Sir Bill Connolly. Hoy en día es un cómico y actor famoso en el mundo, conocido por sus papeles en El Hobbit y en Brave, Indomable. Nada que ver con sus humildes comienzos como aprendiz de soldador en un astillero local, donde el humor despiadado de sus compañeros del trabajo despertó su amor por la comedia. Fue el comienzo de un viaje que lo convertiría en una estrella internacional y lo que muchos han llamado la mejor exportación escocesa después del whisky. Cuando el propio Connolly vio los murales por primera vez, solo pudo decir que estaba boquiabierto, encantado e infinitamente emocionado por semejante honor. Pero estas no son las únicas obras de arte inesperadas que se pueden encontrar en Glasgow. En el distrito este de Cranhill, una serie de esculturas de alambre montan guardia en la base de una vieja torre de agua. Creadas por el artista Andy Scott en 2001, las esculturas están inspiradas en el agua y el mar y representan figuras mitológicas, como el dios griego Poseidón y las sirenas, que con su canto hipnotizador atraían a los marineros hacia la muerte en las rocas. La torre de agua destaca sobre el horizonte de Cranhill, un proyecto de vivienda que se construyó en los años 50. Durante esta década nacieron aquí 2 hermanos que revolucionarían el mundo del rock. Malcolm y Angus Young pasaron los primeros años de su infancia en Cranhill, antes de que la familia se mudara a Australia. Allí, en 1973, formaron la legendaria banda AC/DC. Un año después ficharon a un nuevo cantante que también tenía fuertes vínculos escoceses. De hecho, había pasado los primeros 6 años de su vida a menos de 160 kilómetros de Cranhill, en la pequeña ciudad de Kirriniua. Bon Scott impulsó a AC/DC hasta el estrellato mundial antes de su trágica muerte en 1980 a la edad de 33 años. Su mayor admirador, John Crawford, y sus amigos se organizaron para colocar una estatua de bronce de Scott en la ciudad en 2016. Todos los fondos salieron de los fans de todo el mundo. John también es el
fundador de Bonfest, que ha pasado de sus humildes inicios en 2010 a convertirse en un festival de 3 días que cada año atrae a unas 15.000 personas a la ciudad. Bon Scott nunca envejeció, y en este sentido nos recuerda a un famoso personaje ficticio que tiene su origen aquí, en Kirriniua. El escritor J.M. Barrie nació en esta casa y se inspiró en su infancia en Kirriniua para crear el mundo de Nunca Jamás y a su adorado héroe Peter Pan, el niño que se negaba a crecer. El personaje de Barrie está basado en su hermano mayor, David, que murió en un accidente patinando sobre hielo el día antes de su 14 cumpleaños. En un jardín de la parte trasera de su casa, una estatua de Peter Pan celebra este símbolo de eterna niñez. Al crear su mundo de fantasía, J.M. Barrie halló en el folclore una rica fuente de inspiración, igual que lo es para los artistas escoceses de la era moderna. En la entrada este del canal Forth y Clyde, al oeste de Edimburgo, se alzan dos increíbles esculturas de acero que llevan su nombre en honor de los míticos espíritus del agua conocidos como Kelpies. Se decía que estas criaturas malignas habitaban los ríos y lagos de Escocia, se aparecían como caballos, pero también podían adoptar forma humana. Por una altura de 30 metros, estas esculturas se crearon como un monumento a los caballos y a su labor en el legado agrícola e industrial del país. Desde 2013, el espectáculo nocturno de los colores cambiantes que iluminan a los Kelpies ha cautivado a todo aquel que lo contempla. Al igual que las míticas criaturas de quienes han tomado el nombre, parece que adoptan una forma nueva y fascinante. Unos kilómetros tierra adentro, siguiendo el canal, encontramos una maravilla de la ingeniería moderna, el único ascensor de barcos giratorio del mundo. La rueda de Falkirk utiliza los principios establecidos por el matemático griego Arquímedes hace más de 2000 años. El ascensor de barcos conecta el canal Forth y Clyde con el canal Union, que está a casi 24 metros por encima. En los años previos los barcos tenían que usar 11 esclusas que pasaban de un canal a otro y hacía falta un día de trabajo para realizar la maniobra. Ahora, esta transición se realiza en cuestión de minutos. Cuando el aparato baja un barco, el otro sube automáticamente. Gracias a las leyes de la física, todo esto se consigue con la misma energía necesaria para que 8 teteras eléctricas hiervan. Más antigua cruza el estuario del río Forth hacia el este. El puente ferroviario Forth que conecta Fife y Edimburgo se concluyó en 1890. Desde entonces, su impactante color rojo y su estética industrial intransigente han hecho de él un icono querido en Escocia. Con una longitud de 2.440 metros, este puente fue la primera estructura importante de Gran Bretaña que se construyó en acero y se tardó casi 8 años en finalizarlo. Declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el puente todavía transporta 200 trenes diarios sobre el estuario del río Forth. Aunque se han añadido 2 puentes impresionantes desde entonces, el más reciente inaugurado por la reina Isabel en 2017, cuesta imaginar que cualquiera de ellos robe el cariño de la nación hacia el puente ferroviario.
brindar por ese cariño, qué mejor forma que hacerlo con una copita de la bebida nacional de Escocia. En el agua pura de los arroyos cristalinos es donde comienza la historia del whisky escocés. Cuando se le añade la cebada fermentada, la magia empieza a surtir efecto. Oculta en una tranquila cañada de Perthshire, encontramos una destilería de whisky que afirma ser la más antigua de Escocia. Andrew Robinson está colocando los barriles de roble artesanos que se usarán para añejar el whisky durante un mínimo de 3 años. Andrew lleva poco tiempo trabajando aquí, pero como amante del whisky, se siente como en casa. Glentarret, que se fundó en 1775, tiene su origen en los operarios de alambiques ilegales que usaban este lugar apartado para evitar a los fisgones recaudadores de impuestos. Incluso destilaban el whisky de noche para evitar que los descubrieran, lo que dio lugar al término moonshine, que significa alcohol destilado ilegalmente. En la actualidad, los mejores whiskies elaborados en lugares como Glentarret son una de las fuentes de ingresos más importantes de Escocia. En 2017 se exportaron más de 1,2 millones de botellas a todo el mundo. Son casi 40 botellas por segundo. Según la tradición en las bodegas escocesas, las parejas comparten el whisky de una copa del amor como señal de confianza y fidelidad. Un lugar al norte de la frontera con Inglaterra ha visto más bodas que cualquier otro lugar. Gordon y Amy Brough, al igual que infinidad de parejas antes que ellos, han venido al pueblo de Gretna Green para intercambiar los votos. La tradición comenzó a mediados del siglo XVIII, cuando las nuevas leyes relativas a la edad y al consentimiento parental se introdujeron en Inglaterra. Aquellos que estaban perdidamente enamorados empezaron a fugarse a este pueblo porque las leyes de Escocia eran mucho más laxas. Lo único que se necesitaba entonces era una simple declaración delante de 2 testigos. Pero como el padre de la novia a menudo salía en su búsqueda, no había tiempo que perder. La herrería era el primer lugar al que llegaban y aquí era donde los amantes desafortunados daban el sí quiero. Se decía que, como los metales que forjaba, el herrero unía a las parejas en el calor del momento, pero los ataba para la eternidad. Cada año, unas 5.000 parejas de todo el mundo siguen haciendo el viaje hasta Gretna Green para casarse, atraídas por su historia y la atracción romántica. El amor juvenil a menudo aflora en la universidad. La ciudad de St. Andrews, en la costa este de la península de Fife, es el hogar de la tercera universidad más antigua en el mundo de habla inglesa. En 2001, un joven tímido de 19 años vino a estudiar historia del arte. Conocido entre sus compañeros como Steve, se quedaba en la residencia San Salvatore. Allí también se alojaba una joven llamada Kate, y no pasó mucho tiempo antes de que se fijaran el uno en el otro. Este habría sido un romance universitario como cualquier otro si no fuera porque el joven era el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, y su amada era Kate Middleton. Poco antes de su boda en 2011, la pareja regresó a St. Andrews para inaugurar las celebraciones del 600 aniversario de la universidad. En este lugar la tradición es importante y ver a los estudiantes con sus togas distintivas por St. Andrews es de lo más normal. Oliver Roberts, que está estudiando historia, es el primero de su familia en ir a la universidad, mientras que Bao Chao Fan vino desde Austria en 2014 para cursar un grado de Relaciones Internacionales. De hecho, casi la mitad de los estudiantes vienen de prestigiosas universidades extranjeras. Por supuesto, St. Andrews es más conocida como el lugar de nacimiento de uno de los deportes favoritos del mundo. Denominado el hogar del golf,
Royal and Ancient es el club más antiguo del mundo. El golf surgió en estos campos en el siglo XV y el primer partido de 18 hoyos se jugó aquí en 1764. Para mantener el campo en un estado excelente, el personal debe empezar a trabajar desde primera hora. El golf no sería golf sin los búnkeres, y hay 112 repartidos en este campo. Cuando Tiger Woods ganó aquí el Open británico en el año 2000, evitó caer en cualquiera de ellos durante todo el campeonato. El que goza de peor fama es el llamado búnker del infierno, en el hoyo 14. Esta trampa de 2 metros de profundidad les ha quitado el sueño a profesionales y aficionados por igual. Para llegar al hoyo 18 hay que cruzar el puente Swilcan, de 700 años de antigüedad, una imagen familiar para cualquier aficionado al golf en el mundo. Fue aquí donde durante el Open británico de 2005, Jack Nicklaus, uno de los jugadores más legendarios, se despidió de este deporte delante de miles de espectadores entusiastas. St. Andrews ha acogido este campeonato en nada menos que 29 ocasiones. Y para los amantes de este juego, caminar por estas calles es entrar en contacto con esta historia. Puede que los búnkeres de St. Andrews den miedo, pero a unos kilómetros de la ciudad encontramos un búnker que una vez albergó un terror aún mayor. Uno no esperaría ver maquinaria militar ni un misil tierra-aire en el exterior de esta casa de campo. Pero no es una casa normal y corriente. En realidad, es la entrada a un complejo subterráneo que durante más de 40 años fue alto secreto. Durante los días sombríos de la Guerra Fría, la amenaza de la aniquilación nuclear se cernía sobre el planeta. En el caso de un ataque nuclear sobre Gran Bretaña, era desde aquí desde donde habrían gobernado Escocia. Construido en 1951, el búnker tiene una profundidad de 30 metros y medio y está dividido en 2 niveles, cada uno de ellos más grande que un campo de fútbol. Podía acoger a 300 personas y, al igual que un centro de mando nuclear, disponía de un radar de interceptación, un almacén de armas y un estudio de emisión que dirigía la BBC. Si se producía un ataque inminente, cortarían la emisión de todos los demás canales de radio y televisión y dejarían solo el canal de emergencia para alertar a las personas del horror que se acercaba. La espectacular costa norte de Escocia parece alejada de la amenaza de guerra. El faro de Duncansby Jet señala el punto más al noroeste de Gran Bretaña, a casi 1400 kilómetros de Land's End, en el suroeste de Inglaterra. Más allá de este lugar, hay islas que albergan muchos secretos. Secretos que se han ido descubriendo poco a poco y reescribiendo los libros de historia. Las Orcadas están formadas por más de 70 islas. Aunque 20 están habitadas, la mayoría de la población, compuesta por 22.000 habitantes, vive en la isla más grande, conocida como Mainland. El pueblo de la Nueva Edad de Piedra se estableció aquí hace unos 6.000 años. Y los restos de aquella cultura laboriosa y que posteriormente prosperó en la isla están dispersos por todas partes. Skara Brae, en la costa oeste de la isla, es un asentamiento de 5.000 años al que se ha llamado la Pompeya escocesa. Esta maravillosa ventana a la vida de los antepasados se descubrió en 1850, cuando una fuerte tormenta resquebrajó la tierra del yacimiento. Todas las casas presentan el mismo diseño básico, una habitación grande equipada con armarios hechos de piedra, vestidores y camas.
todo distribuido alrededor de una chimenea cuadrada. Aquí los habitantes se reunían junto al fuego durante los largos y oscuros inviernos de las horcadas. Broch es un asentamiento posterior en la costa noroeste de la isla y que data del año 500 a.C. En el centro hay un Broch, torre de piedra. Es muy probable que en un principio alcanzara los 9 metros de altura y que estuviera habitado por la familia o el clan principal de la zona. El asentamiento pudo ser el hogar de hasta 40 familias. Pero lo que de verdad ha emocionado a los arqueólogos e historiadores en los últimos años se encuentra en esta estrecha franja de tierra que separa dos lagos de la isla. A Neso Brodgard, como se lo conoce, se le ha descrito como el tesoro neolítico más importante de Europa occidental. Las excavaciones han revelado que hace más de 4.000 años los habitantes celebraron aquí su gran banquete. Los huesos hallados en este yacimiento demuestran que sacrificaron unas 600 reses para el festín. Gary Shafto está entre quienes desean desvelar el misterio. Es uno de los voluntarios que desde 2003 está ayudando a los arqueólogos a mapear y excavar el yacimiento de 25.300 metros cuadrados. Desenterrado un templo enorme. Algunas de sus partes se construyeron hace más de 5.000 años. Además de huesos, se han descubierto numerosas herramientas, cerámicas pintadas y vasijas elegantes. La sofisticación y complejidad de lo que han hallado indican que este lugar remoto era un antiguo centro de innovación. Lo más intrigante es que las pruebas sugieren que después del gran festín abandonaron el recinto y quedó olvidado durante más de 4.000 años hasta ahora. Sin embargo, algunos objetos culturales exigen ser vistos y escuchados. El Aston Martin es sinónimo de James Bond. El agente 007 ha conducido varios modelos de este coche en un mínimo de 12 películas. La asociación de Bond con Escocia es fuerte. El primer actor en encarnarlo en el cine fue la leyenda nacida en Edimburgo, Sir Sean Connery. En la película Skyfall de 2012, Bond acelera su Aston Martin plateado a través de las Highlands escocesas hasta su hogar ancestral en el espectacular valle de Glencoe. Glencoe es un lugar de belleza salvaje, pero con la llegada de la nieve puede ser cruel y amenazador. Fue en un día como este cuando la tragedia asoló este lugar apartado. Hace más de 300 años este valle era el hogar del anárquico clan de los MacDonald. A ellos, al igual que a otros clanes de las Highlands, se les consideraban una posible amenaza para el régimen en Londres. La noche del 13 de febrero de 1692, mientras soplaba una ventisca, las tropas del gobierno atacaron a las familias mientras dormían. Asesinaron a 38 personas, incluidos mujeres y niños. Algunos que lograron escapar a las montañas murieron por el frío glacial. El 13 de febrero de cada año, la sociedad del clan MacDonald celebra una ceremonia para colocar coronas de flores en este monumento conmemorativo, en el pueblo de Glencoe. Miembros del clan de todo el mundo acuden para recordar. En el borde sur de las Highlands nos encontramos el extenso lago Lomond. Desde principios del siglo XIX en adelante, era muy habitual ver barcos de vapor en este lago, que complacían a los visitantes que acudían cada vez en mayor número a esta zona. Maid of the Loch fue el último y el más grande de los muchos barcos de vapor que surcaron estas aguas.
Su botadura se produjo en 1953 y durante sus 28 años de servicio transportó a cerca de 3 millones de pasajeros. Retiraron el Maid del servicio en 1981 y durante años quedó abandonado para que se deteriorara. Pero en los últimos años un proyecto de restauración le ha devuelto su antiguo esplendor. El plan es volver a dotarlo como un barco de vapor totalmente operativo para que funcione junto a sus primos más modernos. El lago Lomond está rodeado por el Parque Nacional de Trossachs, 1.800 kilómetros cuadrados de montañas, lagos y bosques. Los escoceses tienen un nombre especial para una montaña que mida más de 900 metros de altura, Munro, y aquí encontramos 21. Los ascensos a estos Munros en invierno pueden ser una tarea muy seria. El tiempo impredecible a menudo coge desprevenidos a los menos preparados. Pero esto no desalienta a quienes se proponen escalar todos los Munros de Escocia, un total de 282. Desafío completado por más de 6.000 personas hasta la fecha. Están los Munros y luego tenemos el Ben Nevis, el pico más alto de Escocia. Situado en el noroeste de las Highlands, tiene una altitud de 1.370 metros. El nombre le sienta como anillo al dedo, ya que su traducción es montaña con la cabeza en las nubes. A tan solo unos kilómetros de Ben Nevis se encuentra el punto de partida de uno de los viajes en tren más espectaculares del mundo. Pero no es solo un viejo tren de vapor. En las películas de Harry Potter hacía el papel de Hogwarts Express, el tren que lleva a Harry Potter y a sus compañeros al colegio de magia y hechicería. Cruza el magnífico viaducto Glen Finnan, formado por 21 arcos, que se inauguró en 1901 y ofrece unas vistas impresionantes del valle que le rodea y del lago Sheen al sur. No es el único lago de Escocia que tiene alguna conexión con el mundo fantástico. Este es el lago Ness. Mide 37 kilómetros de longitud y 250 metros de profundidad. Algunos creen que en las profundidades turbias acecha una criatura antigua olvidada por el tiempo. Durante años, muchos han afirmado haber visto al monstruo del lago Ness, o Nessie, como se le conoce de forma cariñosa. Hay fotos que afirman mostrar a la bestia, pero los científicos las han descartado todas, ya que la identificación era errónea o se trataba de engaños. En 2016, un equipo que utilizaba tecnología sonar detectó el cuerpo de una criatura de 9 metros de longitud tumbada en el lecho del lago. Por desgracia para los buscadores de Nessie, resultó ser un accesorio de una película de 1970 protagonizada por Christopher Lee. Pero las profundidades ocultas de este lago a veces pueden inquietar incluso a los más escépticos. Los lugareños Donald McPherson y su pareja Nicola Forbes siguen sin estar convencidos de la existencia de Nessie. Pero Donald dice que ha habido momentos en los que se ha sentido inquieto porque tiene la sensación de que algo mucho más grande que un pez nadaba por debajo de su tabla de pádel. Una actividad deportiva un tanto más enérgica es el corazón de los Juegos de las Highlands. Se dice que los juegos tienen su origen en los comienzos del sistema de clanes, cuando los jefes elegían a los mejores guerreros tras pasar por pruebas de atletismo y fuerza. Uno de los actos más espectaculares se celebra aquí, en los campos del castillo Drumtochty, en Aberdeenshire. Además de las pruebas deportivas como el lanzamiento de martillo, el lanzamiento de piedra y tiro de soga, también hay competiciones de música y baile. Los juegos se consideran una celebración de todo aquello que es escocés.
pero atraen competidores de todo el mundo. Lukas Benta es de Polonia y lleva más de 10 años acudiendo para participar en los Juegos de las Highlands. Es especialista en pruebas de peso, incluido el famoso lanzamiento de Caber, que consiste en lanzar un tronco largo de 81 kilos y lograr que dé la vuelta. Lukas comenta: aunque soy polaco, en Escocia me siento como en casa. Un hogar como ningún otro. Un pueblo estimulado por el paisaje. Salvaje, apasionado, orgulloso. Escocia.